todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, recibirlos una vez más en nuestra casa. Estamos con todo preparado, estamos con todo a punto para seguir charlando de cosas importantes, temas que seguramente te interesan y nosotros tratamos de informarnos de la mejor forma posible para charlar y también para traer algún invitado que te pueda brindar de toda esa información que vos necesitas para manejarte en muchos ámbitos. Hoy seguimos con las consecuencias de la pandemia, del coronavirus. ¿Ya cuánto tiempo llevamos? 1 año y algunos meses. 1 año y 4 meses aproximadamente, casi. Consecuencias siguen habiendo. Hemos pensado que se terminaba antes. Algunos piensan que esto no termina más. Tantas cosas. Todos esos pensamientos que están en nuestra mente, todo eso que tratamos de transitar de la mejor forma posible, a mucha gente le está afectando seriamente. Por lo tanto, hoy vamos a tener como invitada a una psicóloga que nos va a ayudar a entender cómo está afectando, sobre todo a nivel psicológico, en las personas esta pandemia que venimos viviendo hace tanto rato. Pero antes de hablar con la profesional invitada del día de hoy, voy a charlar sobre este tema con mis amigos. Ustedes ya lo conocen. Son mis amigos Andrés. ¿Cómo estás, Joaquín? Joaquín, mi amigo Pedro. ¿Está bien? No, lo vamos a seguir igual, porque me gusta que me digan Joaquín. Yo les comento, mira, yo he ido a veces a McDonald's y viste, bueno, dije el nombre de la marca, que se pongan con algo. Un cuarto de libra está bien. Y te piden el nombre para llamarte. Y yo a veces digo que me llamen como Joaquín. Sí, todo por culpa de las personas que me han dicho Joaquín pensando en mi hijo. No me molesta. No te molesta. No, está perfecto. Jonathan Joaquín, como me quieran decir. Bárbaro. Está bien, pueden cambiar el nombre en el Zócalo y a partir de ahora, Jonathan alias Joaquín. ¿Andan bien? Bien. Con frío, pero bien. ¿Con frío? Sí, bueno, llegamos al tiempo del frío ya, ¿no? Así Sí. que estos tiempos ya Con el fueguito al lado. tenés que adaptarte a todo esto y los cambios. Yo prefiero el frío, ¿eh? Sí. Sí. ¿Ustedes qué prefieren, el frío o el calor? Todo lo contrario. ¿Sí? Yo cuando era más chiquilín me gustaba el calor. Ahora que estoy más viejo, me adapto bien al frío. Claro, ¿te imaginas? Me adapto, Cuando era chiquilina, sin remera, en la calle, claro. haciéndose... Tenía otro cuerpo. Era entonces, otra cosa. Te bañamos con agua fría. Capaz que es por eso que me gusta más el invierno también. Bueno, ¿viste? Estamos lo más oculto posible, debajo de todos los abrigos. No me gusta. En mi caso me gusta el verano, no me gusta andar muy cargado con muchas cosas. Pero vos estás impecable. Lo que pasa, Sí, me parece que pero es ya un tema tengo mi físico. edad, ya es como, ya me siento al lado de la estufa ahora, pero está. No tiene curvas. Claro. Por eso es que no tiene Debe curvas. ser por eso. Bueno, vamos a seguir charlando de estos asuntos que tienen que ver con las consecuencias que ha generado la pandemia en mucha gente. Sí. Hoy tenemos una invitada muy importante, como lo han sido todos, que nos va a aportar información desde su conocimiento en cuánto ha afectado a nivel psicológico en las personas. Yo les pregunto a ustedes, ¿no? A nuestro nivel, ¿ustedes sienten que piensan y sienten todas las cosas de la misma manera? ¿En algún momento se han sentido con miedo a nivel laboral, por ejemplo? ¿Cómo les ha pegado, por ejemplo, a nivel familia? ¿Estaban acostumbrados a verse muy seguido con su familia ustedes? En mi caso no tanto. ¿No? O sea, no somos muchos tampoco en la familia, pero no teníamos ese acercamiento tan seguido, pero sí nos veíamos, pero no nos ha afectado tanto, ¿no? ¿No? Pero de todas maneras, esa relación interpersonal que hay en todos, creo que en todos, ha afectado un poco, sí. He sentido eso de parte de la gente. Claro. Que, bueno, que se pone mal o de repente te habla que tanto tiempo hace que no veo a fulano, me engano, a mi primo, Claro. a mi prima, a mi madre, a mi tía. Y bueno, eso sí sé que ha afectado a la gente. En Sí, el sí, caso sí. nuestro, ya te digo, en lo personal, somos tan pocos que bueno, nos veíamos muy poco. Entonces, o sea, como que se siente sí, pero no de la manera que de repente aquellos que... Están sobreviviendo los platos todavía. Sí. Bien, eso es importante. Claro. Eso sí. ¿No? Porque un poco en broma, un poco en serio, Pedrito, esta pandemia, por lo suave, por lo menos, ha generado que
se rompan muchos platos y vasos más, en algunos casos, en casas. Sí. Y lo decimos así de manera vana, pero la realidad es que ha afectado fuertemente en algunos hogares con consecuencias difíciles. Sí, sí. En mi caso, por ejemplo, tengo la mitad acá de la familia y la otra mitad afuera. Con los de afuera, videollamada. Claro. Pero sí, y por ahí ya se ha quebrado un poco, ¿no? En mi caso, también este tiempo me ha llevado a quebrar algunos platos cuando estoy lavando la cocina. Bueno, eso a mí también me pasa, ¿eh? me pasó, se me Mi escapa. señora no quiere que yo lave Me mucho pongo los porque... guantes y se Claro. me escapan los platos, no sé, será el jabón, no sé. Pero bien, sí, está limitado el tener contacto con los familiares, ¿no? Está Claro. limitado en el sentido que ya no los ves esporádicamente. ¿sí? Ujú. Por ejemplo, con mis hijos y mis nietos, los veo muy esporádicamente, o sea, una vez a la semana, a veces dos, pero también, claro, está ese sentido que hay que cuidarse, tanto yo como ellos, ¿no? Claro. Y ahí la llevamos. Y a nivel personal, ¿no se han sentido algunos días un poco más nerviosos? Incertidumbres a todo nivel. Sí, por ejemplo, mirá, el otro día, por ejemplo, estaba en la carnicería, ¿no? Y había gente, o sea, estaba la cola ahí separada 1,5 metros, 2 metros, y por ahí empieza uno a toser y el otro a estornudar, ¿viste? Y como que eso te enciende una alerta, ¿no? Y ya como que disimuladamente das un paso hacia atrás o uno al costado, y sumás del 1,5, pasás a 3 metros quizás. Sí. Pero pasa porque la situación de lo que nos ha llevado y al saber que esta pandemia daña de tal manera que esto te prende unas alertas dentro tuyo que decís, "Oh, bueno, acá me tengo que correr o me tengo Claro. que alejar". Sí, sí. ¿No? Y es así, es una realidad que estamos viviendo. Yo creo que no todo solo personal, sino a nivel general. Claro. General está pasando eso, hay esa alerta que está ahí, ¿no? Claro, es esa percepción a nivel general que a veces de repente no es solamente a nivel personal lo que uno lo puede incomodar o generar ciertas Claro. cuestiones, sino el ambiente que se respira. Sí, 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 sí. Yo no les quiero robar mucho tiempo, pero solo quiero hacer un comentario chiquito porque es anecdótico y hay una persona que está acá, parte de la producción, involucrada en esto, Sí, sí. porque hace poco tiempo fuimos a saludar a alguien por su cumpleaños. Entonces pasamos por un local de compras a adquirir el regalito para esa persona. Y estábamos haciendo la cola para pagar y están marcados, ¿vieron? Los espacios para que la Sí, gente... sí, los para que quesitos. sepa, Sí, claro. Entonces, yo particularmente estaba guardando distancia, pero no me había dado cuenta de que los pasos estaban marcados dando una vuelta como una L. Entonces empezaron a hablarnos de manera un poco airada, los que estaban ahí, las personas que estaban atendiendo. Parece que no entienden esta gente, hay que hablarle como niños y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y ustedes, y los que no saben, les comento, y a veces uno responde, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la respuesta fue, bueno, no hace falta que nos traten así, la distancia la estamos guardando, no sé qué. Y cuando hice ese comentario, para pagar había una chica que era enfermera. Dice, usted no sabe la cantidad de gente que estamos atendiendo y que Y empezaron a cargarnos con un montón de cuestiones que seguramente, si bien a todos nos afecta, Sí, sí. a algunas personas particularmente les pega más que otros por su rubro de trabajo, La por lo que sea. presión que tiene. Entonces generó un ambiente. Claro. O sea, Genera. casi que me tuve que ir escoltado por la sí. policía. Pero fue difícil. Claro. Y eso pasa en muchos ambientes. Y eso genera el estrés, ¿no? Que causa esto también, porque por ahí, o sea, te sentís tan estresado que decís, bueno, ahí no aguanto más, ¿no? Y algo tengo que decirle, Claro. que se corra o que se separe o Sí, algo hay por una el gran estilo. presión en la gente, sí, en ese sentido. Y más ahora, hoy justamente en mi trabajo, estaban hablando de la nueva Delta. Ah, claro, sí, una cepa más. Una cepa nueva que hace unos días atrás estaban festejando en Israel el no uso del tapaboca. Tiraban Ahora los tapabocas. volvieron sí, sí. atrás. Claro, claro. Entonces Y- la gente empezó a pensar un poquito ahora, ¿qué viene ahora con esto? Las vacunas muy probablemente lleguen a generar esa inmunidad a nivel sanitario en muchas personas. Pero lo que no
previenen, lo que no prevén de alguna manera, es esa inmunidad a nivel psicológico, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ah? De algunas consecuencias a nivel físico podemos zafar con la inmunidad de rebaño que se dice, si más del 70% se logra vacunar. Pero, ¿qué hay de las personas que se han visto afectadas por pérdida de familiares, por pérdida de fuente laboral, por cuestiones fuertes en la familia? De eso vamos a hablar en un ratito con la psicóloga que tenemos invitada en el día de hoy. ¿Se quedan? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco por haberme acompañado este ratito. Ahora vamos a seguir charlando sobre este tema con un poco más de profundidad y vamos a disfrutar de esta noche porque eso pasa siempre en a punto. La pasamos bárbaro, esperamos que ustedes también. Vamos a ir por un ratito a un corte de 3 minutos, 3 minutos y medio más o menos. No lo tengo calculado, ¿cuánto es? 3 minutos. Y enseguida regresamos ya con nuestra invitada del día de hoy. Este es el día que hizo nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Ya tuvimos una introducción con Pedro, con Andrés. Seguimos charlando de este tema tan importante y tan vigente para todos nosotros, la sociedad entera, nuestro país, en el continente y todavía en gran parte del mundo, como decía recién Andrés, en países en donde ya esperaban haber salido, otra vez regresar atrás, y todos estos vaivenes genera consecuencias a nivel emocional, a nivel psicológico importantes, pero cuánto más te podemos aportar nosotros. Vamos a dejar más bien a que de esto nos ayude a profundizar una profesional, alguien que tenemos invitado el día de hoy.
es psicóloga, se llama Mirta Esteiro y es nuestra gusto. invitada para el programa. Bueno, gracias. un gusto conocerte. Igualmente. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de seguir intercambiando. Veo que han estado tocando diferentes temáticas, pero qué importante que es la salud mental. Porque sí nos hemos preocupado por todo el tema de la recuperación de la salud física, pero que las consecuencias de la salud mental tienen una repercusión más allá de la que podemos hoy Claro. como pensar o abarcar. Recién estábamos charlando en la introducción con Pedro y con Andrés. El tema sobre el tapete hace un buen rato es la vacuna, que se espera con mucho optimismo, hay mucha esperanza sobre esto para alcanzar cierta inmunidad, pero hago este comentario por lo que acabas de decir. Estamos enfocados en la recuperación de nuestra salud física. Entendemos que va a haber inmunidad luego de determinado porcentaje de población vacunada, pero no hay vacuna, o sí, para otro tipo de secuelas. Y las secuelas las tenemos que entender y trabajar, así como para la inmunidad biológica hay medidas, también podemos empezar a descubrir las medidas que hay para la salud emocional y mental, o sea, para generar esa inmunidad. La inmunidad es una interacción entre también el sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro sistema inmune, que tiene que ver también, o sea, somos una unidad biológica, mental, emocional, espiritual, y una con otra se potencian, porque si uno está mal físicamente va a afectar lo emocional y lo emocional va a afectar el sistema inmune. Entonces, cómo empezamos a entender la interconexión que hay entre la inmunidad biológica, pero también lo que diríamos, entre comillas, esa inmunidad o esa fortalecernos para enfrentar estas situaciones que estamos viviendo desde que arrancó la pandemia. Que lo que estamos viviendo desde que arrancó la pandemia tiene una repercusión más allá, que es lo que también tenemos que pensar. La salud mental post-pandemia. ¿Vos crees que el uruguayo en general le presta atención a la salud mental o es algo de lo que no nos ocupamos demasiado? Capaz que no tanto como deberíamos. A veces vemos en las consultas las situaciones cuando ya han detonado y uno Claro. dice, ¿cómo si hubiera uno prevenido, entendido, aprendido a manejar sus emociones, hubiera desarrollado otros recursos para poder enfrentar mejor? Aunque aún así no podemos controlar todo, Claro. porque eso puede ser otro problema grave, el querer controlar todo, que genera un estado de ansiedad que también es incontrolable. Claro, claro. En todo este tiempo hay mucho contenido a todo nivel, internet, redes sociales, informativos. ¿Crees que se está informando lo suficiente a las personas sobre cómo prevenir o cómo trabajar sobre posibles ataques a su salud mental con toda esta situación? ¿O que estamos más bien enfocados en otras cuestiones de nivel social o de nivel inclusive físico y no tanto a esto que ahora vamos a ir más en detalle, pero genera consecuencias graves en muchas personas y en muchos hogares? Tal vez no se está enfocando tanto, me parece. No lo había pensado desde esta perspectiva que decís, pero si pensamos nomás en qué pasa apenas prendemos el informativo y nos están diciendo cuántos contagiados, cuántos en CTI, cuántos se murieron, y la repercusión y el bombardeo del que está permanentemente escuchando. Eso tiene una Claro. consecuencia. No es inocuo la información. Por eso aún en esto de aprender esto, hace algunos tips de inmunidad, es aún aprender a dosificar esa información que avasalla. Porque hay gente que dice, yo ya no escucho más informativos porque me hace mal. Y eso es una manera a veces de también cuidarse. O sea, que a veces la información realmente está como invadiendo, afectando mucho más eso. Y no todas las personas reciben las noticias de la misma manera y les impacta de la misma manera. Claro, claro. Hace un rato también charlábamos con los muchachos. Hay ciertos lugares en los que de repente uno respira el nerviosismo o enseguida la desconfianza en el otro, se miran, uno tose, están con tapabocas, están con distancia, nos estamos cuidando, no nos estamos cuidando.
discusiones en la calle, discusiones en un medio de transporte. No sé si recordás, pero al principio de esto, cuando no estaba la obligatoriedad del tapaboca y que era una sugerencia más bien, y que había personas que podían subir a un ómnibus sin tapaboca, se generaron muchos problemas a nivel social. Muchísimo. Uno piensa ahí el estado ese de alerta permanente que genera esa hasta desconfianza y ese distanciamiento y esa reacción que no se controla y que genera más problemas. Pero eso también sale de adentro, ese temor a algo que no sabemos, porque realmente al principio de la pandemia y aún no, y el temor persiste. Ahora, ¿cómo regulamos ese manejo del miedo? Del temor y de ese estado de alerta permanente. Una de las cosas que se ha visto es la activación de un estado de ansiedad, y si bien hay una ansiedad que es saludable porque es lo que nos previene para enfrentar situaciones, pero la ansiedad que nos descontrola, puede llegar hasta crisis de pánico, es un estado permanente de alerta, tiene una repercusión impresionante. Y eso no solamente a nivel de salud mental, sino salud biológica, relacionamiento, convivencia, una cantidad de situaciones que de pronto tal vez no se está manejando como sería saludable o que daría herramientas para manejarnos de una manera más saludable, ¿no? De eso quiero hablar. Llevas muchos años en tu profesión, seguramente después de que una persona se dedica mucho tiempo a lo suyo, más o menos tiene tipificado y encasillado los tipos de asuntos a los que se va a enfrentar, el tipo de paciente. ¿Te has encontrado con situaciones nuevas que en todos estos años no habías conocido y te has tenido que volver a capacitar, informar y tratar de entender nuevos estados mentales, emocionales en las personas, cosas que no pasaba antes? Te diría que más que nuevo, como una exacerbación mayor, en aumento, en el tema del manejo de la ansiedad, del estrés, que justamente el aumento de estrés y ansiedad en un estado continuo desencadena en depresión. Claro. Por ejemplo, otras situaciones, los conflictos intrafamiliares, que eso es tremendo, porque pronto el tema del manejo de las emociones, qué importante que es y cuánto necesitamos educar en el manejo de las emociones, porque cuánta cosa ha saltado en este tiempo de las cuarentenas, de la convivencia en la casa donde el padre no estaba en todo el día, los niños estaban en la escuela, ahora el padre trabaja en la casa, los nenes no van a la escuela, la madre si trabaja o no trabaja. Todo eso ha generado una explosión de situaciones que eso que repercute y nos hace pensar cómo manejamos las emociones. Cómo nos relacionamos, cómo esas cosas que antes, bueno, las soporto porque igual no estoy, ahora tengo que estar adentro y cómo las resuelvo. Entonces, mucha conflictiva en el relacionamiento, el tema de las depresiones, como les decía, el tema de la soledad, el tema de los duelos, las personas que han perdido seres queridos y esos seres queridos han estado internados, han estado solos, les llaman y les dicen se murió y la persona no pudo estar y elaborar esos duelos, eso es una de las situaciones más fuertes, el tema del acompañamiento, procesar duelos, cuando se separó por tiempo de una persona y no pudo trabajar eso, ¿no? Entonces eso, la depresión, la soledad, el rearmarse, la incertidumbre de lo que va a pasar después, digo, el acompañamiento, yo les puedo decir que en este tiempo trabajo a los psicólogos no nos ha faltado, realmente. Incluso hace poco estuvimos participando de un congreso de una asociación latinoamericana de profesionales y la gran preocupación es qué va a pasar después en la salud mental, en la repercusión de todo esto. Como te decía el doctor, los que han superado el COVID, porque hay gente que ha superado el COVID, pero después de haber estado internado, el shock postraumático de estar internado,
de estar escuchando. Tengo pacientes, estoy acompañando gente que ha salido, pero dice que de repente le pasa que en las noches se despierta llorando y angustiado y no sé por qué, y estoy bien y me salvé y superé esto, pero recordando todo lo que vivió en ese periodo de estar internado y escuchando lo que pasaba al lado y aún en estados de gravedad. Entonces, esa repercusión también está trayendo problemas. Y una persona sola por sí mismo, si no procesa, sin elaborar esto, quedan secuelas. ¿Cómo sale adelante? Necesitamos esto del acompañamiento también. Claro. Dijiste muchas Son cosas, como muchas cosas. claro. Creo que largué muchas cosas. Son porque muchas cosas me importantes. preguntaste mucho y me vino un paneo de unas cuantas situaciones que realmente son intensas, ¿no? Podríamos realmente puntualizar sobre todas y hacer programas específicos sobre los efectos de la pandemia en las familias, en el seno familiar, después los efectos postraumáticos de haberlo vivido y haber salido, los efectos de las personas que viven el trauma de haber perdido un ser querido. Tremendo. O sea, son muchos temas. Por eso, Muchos temas. ¿será por eso que se habla de otra pandemia? Y que cuando se habla de la otra pandemia es más bien a nivel de salud mental. Capaz que podremos pensar en algo de eso. Por eso es cómo trabajar nuestras emociones, cómo aprender a regular nuestras emociones, cómo de alguna manera esto de reinventarnos a vivir y de otra manera, readaptarnos. Claro, claro. Porque eso es la otra parte, ¿no? O sea, hay cosas con las que no podemos pelear. Esto lo estamos viviendo. Están los que lo niegan, están los que lo aceptan, están los que se asustan, están los optimistas, pero es una realidad tangible que nos está tocando atravesar a todos. Totalmente. Entonces, necesariamente todos debemos recibir el consejo de, bueno, ¿cómo nos preparamos para la próxima etapa? Que también es con incertidumbre, porque no... Tal cual. Y eso de repente hace complicada la cuestión, ¿no? Ujú. Pero ¿qué consejos o qué sugerís vos que tenemos que tener en cuenta para enfrentarnos a esta realidad que no podemos esquivar? Como consejos podemos pensar en muchas cosas, pero yo creo que una cosa bien importante es esto de aprender a gestionar nuestras emociones. Porque a veces es como dice, bueno, tengo que ser fuerte y aguantar. ¿Pero aguantar qué? ¿Tragando todo? ¿Sin hablar con nadie? ¿Sin expresar? Y acá es otro aspecto interesante a entender, que de pronto lo que no decimos, el cuerpo lo dice. Y entonces el cuerpo enferma, pero cuando una vez viene una persona a consulta con un problema de salud física, uno empieza a pensar, ¿qué ha estado viviendo últimamente? ¿Cuántas cosas se tragó? ¿Cuántas cosas no, por miedo a lo que piensen, por esto de que los hombres no lloran, ni tienen temor, ni tienen o esas cosas que lo que no se dice? No, las emociones hay que aprender a gestionarlas, cosas que antes eso no se hablaba, ni se enseñaba, ni se mencionaba. Aprender a gestionar las emociones, manejarnos con la incertidumbre, porque realmente, como tú decís, hay muchas cosas que no sabemos y no las podemos controlar, pero sí cómo nos manejamos con la incertidumbre. Y ahí entender esto de la inmunidad frente a lo que vendrá es esto de pensar, bueno, ¿qué recuerdo de cómo viví otras circunstancias en mi vida y las superé? Bueno, si superé, ¿por qué no voy a poder superar lo que viene? ¿O por qué no voy a poder aprender a salir adelante nuevamente? Poder como identificar estas cosas, pensarlas, trabajarlas. Y muchas veces esto se hace con un otro, no en uno solo, en un diálogo y en un monólogo interno, ¿no? Porque a veces uno habla y se contesta y refuerza más de eso negativo, de eso que te da miedo, de eso que te genera temor, pero a veces en esto del intercambio, en esto cuando decís, ay, esto nunca lo había pensado así, y uno puede empezar a armarse o a decir, bueno, voy a volver a salir adelante, voy a poder superar esto. Desde mi ignorancia, pero con el deseo de resolver ciertas cuestiones a nivel emocional. Yo tengo un hijo que tiene 8 años y el año pasado, a finales del año pasado, con 7 él
a veces yo notaba excesos en sus reacciones, enojo desmedido, tristeza desmedida, no se condecía con lo que le había pasado. Posiblemente normal para un niño de su edad. Pero lo que le aconsejé es, cuando algo te supera, cuando algo te enoja mucho, cuando algo... Contá hasta 10. Tomate un ratito, tomate un rato, pensá, no te dejes llevar, no reacciones simplemente por lo que te... Eso, consejo de un padre desesperado que quería resolver Pero una situación. claro. Pero posiblemente a personas adultas que están viviendo otro tipo de trauma no le podemos decir, contá hasta 10, aunque tal vez va por ahí, pero desde tu lugar, ¿qué le decís a esas personas que se sienten superadas y están a punto, hoy decíamos bromeando, cuántos platos se han roto en las casas, están a punto de tener una mala reacción? Algo está por explotar en su casa, en su entorno. ¿Qué les decimos? Es que lo que tú estás diciendo es bien interesante y muy acertado, porque si uno piensa, una cosa es ser reactivo y actuar en acción, efecto de Claro. reaccionar, y esto de respirar hondo, porque es incluso esto, el ejercicio de respirar hondo, tiene un efecto en el cerebro Claro. para aplacar y decidir cómo puedo actuar. Si no, o sea, o nos gobiernan las emociones y actuamos por impulsos, o podemos nosotros conocer nuestras emociones, gobernarlas y decidir cómo manejarnos. Y así vamos a poder manejarnos de una manera más saludable. Entonces sí que podemos, y esto es educación emocional también, conocer nuestras emociones, y ahí lo que tú le dijiste a tu hijo, podés controlarlo, no te podés, o sea, o te dejás controlar y explotar, o uno puede aprender, y eso se enseña, eso se aprende. Claro. Y entonces, en esto que tú dices, o sea, es realmente esto de respirar hondo, tiene un efecto. Empecemos a aplicarlo y bajar y poder pensar, no actuar sin pensar y después podía y esto no lo había considerado, poder bajar y pensar. Bien, bien. Es súper interesante porque se habla muchísimo de libertades responsables y que se maneja a niveles de contagios, pero a nivel emocional también gozamos de esa libertad que se le vivimos con responsabilidad, podemos generar mejores efectos en nuestros entornos, porque, como hemos dicho durante el programa hoy, se tiende muchísimo lo físico y está bien, hay que terminar con esto y tenemos que ser cuidadosos, pero es momento de empezar a pensar en cuánto de cuidadosos tenemos que ser con las cosas que nos decimos cuando estamos Tal cual. sobrepasados con algunas situaciones en casa, cuando estás cansado de trabajar todo el día desde tu hogar y los niños están en la vuelta. Entonces, Tal cual. esa libertad que hoy tenemos, la podemos manejar responsablemente para tomar buenas actitudes en nuestros entornos y que no nos genere consecuencias muy tristes o difíciles de superar. Claro. ¿No? O que generan ambientes complicados. Claro. Nosotros con nuestras actitudes podemos generar ambientes de paz, de buen relacionamiento, de armonía, o generar ambientes tóxicos. Entonces, si voy a explotar o a reaccionar, respiro hondo, me paro, tomo un vaso de agua, salgo y doy la vuelta a manzana, vuelvo y me siento y pienso. Claro, claro. Sí, si bien la idea es ser optimistas, yo creo que está en el ADN de muchas personas, en nuestra espiritualidad, en nuestra forma de ver las cosas, pensamos que pronto todo va a mejorar. Hay estudios, hay análisis que hacen que los profesionales tengan cierta previsión sobre un futuro cercano y digan, esta es la posible foto de lo que vamos a tener en pocos meses o el año que viene, ¿no? ¿Qué es eso lo que están visualizando en un futuro cercano como consecuencia de estas vivencias que estamos teniendo? ¿Qué es lo que ven en las personas? ¿Cómo les podría afectar? A ver si te entiendo la pregunta, o lo que sí me gustaría como pensar juntos o ayudar a pensar,
y ese que hablamos con otros colegas es el manejo de la ansiedad. Ahí está. Frente al tema de la ansiedad, como les decía, hay una ansiedad que es normal, porque una situación que no conocemos nos va a generar una ansiedad. Pero también es entender que esa ansiedad la podemos decir, bueno, la voy a poder manejar, o es el futuro es catastrófico, es horrible, es todo negativo y no lo voy a poder superar porque no voy a tener recursos. ¿De dónde saco esas creencias? Entonces ahí frente a eso, frente a esa ansiedad que me puede llegar a descontrolar, es como pensar, ¿realmente es imposible salir de esto? ¿Y qué evidencias tengo de que esto no lo voy a poder superar? Parar y pensar lo que estoy pensando. Identificar y poder pensar, bueno, voy a poder, porque la ansiedad esa que atrapa y descontrola es esto de que va a pasar algo espantoso y no sé cómo voy a poder salir y de repente estoy en una ansiedad que descontrolada y vino el tiempo y pasó y no pasó nada. ¿Cómo viví todo ese tiempo hasta Claro. que ese tiempo vino? ¿Qué repercusión tuvo a nivel emocional, mental, biológica, de relacionamiento, ese estado? Y aquello que pasó, ¿cómo viví? Entonces, ¿qué tal si aprendemos a vivir el día a día? Basta cada día su propio afán. Un día a la vez y ver y cada día qué puedo disfrutar de cada día, qué encuentro de cada día. Qué importante es aún esto, bueno, estamos en invierno. Salgo a tomar sol. El sol tiene una repercusión biológica y emocional que a veces de esas cosas no hablamos. Salir al sol, exponerme al sol, el movimiento, el contacto con la naturaleza, cuántas otras pequeñas cosas del día a día también van a ir como dándonos otra mirada frente a esta incertidumbre. Yo no puedo controlar todo, pero sí puedo aprender a manejar mis emociones, a regularlas y estar expectante de que, bueno, sí, lo que va a pasar yo no lo voy a cambiar, pero cuando pase voy a ver cómo lo voy a resolver. Pero no con el temor permanente que cuando lo que venga, que horrible, y a veces de repente y pasó y no pasó nada. Pero yo viví mal todo ese tiempo. Lo entendiste perfectamente y es algo que veníamos charlando. Cuestiones con las que las personas tienen que estar atentas porque son consecuencia de esto es, estemos atentos con la depresión, estemos atentos con la ansiedad, estemos atentos con el control de nuestras reacciones. Todo eso son cosas que tenemos que prever y es algo que si no aprendemos a trabajarlo nos va a pegar duro prontamente. A alguna gente ya le está pegando, a alguna gente ya le hizo muy mal. Hogares con posiblemente violencia física inclusive. Exactamente. Y ese tipo de cosas son fuertes, ¿no? O sea, nosotros decimos, todos vivimos distintas realidades, ¿no? Algunos estamos contentos de estar en casa posiblemente un tiempo más con nuestra familia. Pero yo he escuchado de niños que han deseado volver a la escuela porque no quieren estar en la casa. Sí. Y esas también son realidades. Esas son realidades muy tristes, incluso hasta conversando con otra gente, con docentes, maestras, preocupados por alumnos que saben las situaciones que viven en la interna familiar, que muchas veces son los maestros los que detectan primeros síntomas donde ha habido abuso, maltrato. Los niños ahora, muchos en situaciones familiares conflictivas y tóxicas, el efecto más grande sobre la niñez y la adolescencia de esta pandemia también es otra de las cosas que tenemos que estar prevenidos de cómo vamos a poder acompañar e intervenir. Porque muchos niños no sabemos las condiciones en que están viviendo en sus hogares. Tristemente, ¿no? Hay de todo, como decimos. Sí. Mira, tenemos que ir terminando. Nos quedan muchas cosas por hablar. Te comprometo al aire a volver. Porque vos ya has visto los programas que hicimos con Andrea, por ejemplo, que es otra muchacha que trabaja a nivel social. Y esto da mucha tela para cortar. Vamos a tener pronto un programa en el que vamos a poder debatir de estos temas con más de un invitado a la vez. Nos encantaría tenerte. Así que te extenderemos la invitación Bueno, y si vamos dispones a ver. de tiempo, será un gusto tenerte porque la verdad es un placer escucharte y entender tantas cosas que nos están pasando. Para finalizar, agradezco algún comentario final tuyo
insisto con esto, si es posible, en modo de consejo, porque siento que hemos tenido poco tiempo a nivel general para que la gente tenga herramientas para prevenir cuestiones fuertes. Lo que decíamos hoy, nos hemos acostumbrado a la hora del informativo, sentarnos, preguntar el mate y a ver cuántos se contagiaron hoy. Sí. Entonces, los que se aprontaron en el mate para mirar el programa de hoy, quiero que escuchen algo que les construya, además de todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero que es un consejo práctico para manejar todo esto que prevemos, posiblemente no muy alentador, pero que sí podemos manejarlo y podemos construir nosotros mismos nuestro futuro cercano, por lo menos nuestro entorno. No me hace pensar brevemente en esto de lo que es la higiene mental. Si tú mismo decías, si uno se siente y solamente es invadido por malas noticias, bueno, ¿qué hago para no consumir tanta cosa que realmente nos impacta de esa manera y pensar, ¿qué cosa hago que me gusta, que disfruto y si realmente le aparto tiempo para hacer algo de eso? Como les decía, el tema, el contacto con la naturaleza, el descansar bien, porque es otra de las cosas que vemos que la gente no está durmiendo bien, el descanso, una buena alimentación y también la espiritualidad, el sentido de la vida, que va más allá. Entonces, ¿cómo integrar estos aspectos, ¿no? ¿De qué alimento mi manera de pensar, mis pensamientos, mis emociones? Y entender que podemos aprender a regular nuestras emociones, que no es el afuera que nos controla, no, que podemos aprender, que podemos esto de poner palabras en lo que sentimos, buscar a un otro, sino hoy nos han dado tantas posibilidades con el tema de los contactos virtuales, pero porque tal vez no nos podemos juntar con amigos, cuánto extrañamos las mateadas, los abrazos, los tiempos, pero podemos generar otros tipos de intercambio, pero poner palabras en lo que sentimos. Porque vuelvo a esto, lo que no expresamos, lo que no decimos, el cuerpo lo dice. Y ahí vamos a empezar a ver dentro de un tiempo otros temas que tengan que ver con salud física, pero como repercusión de todo lo que uno traga, como repercusión de la soledad también, que tiene un efecto bioquímico, biológico en la gente, ¿no? Son Otro tema que tenemos para tocar, la soledad, ¿viste? Es mucho, No hablo más. es mucho, pero bueno, acá tengo Son muchas 1, cosas. 2, 3, 5 testigos que han escuchado que cuando tenga tiempo va a volver a estar con nosotros. Pero Bueno. por hoy, muy agradecidos por este tiempo. Muchas gracias a todos. Y tal vez fue muchos temas juntos, Sí. eso es cierto, porque uno va y vas asociando y te disparás para un lado para otro, pero es apasionante el trabajo con la gente, entender a las personas y buscar recursos y ver que podemos encontrar recursos para aprender a vivir mejor. No nos gana el conformismo, podemos aprender a vivir saludablemente. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias. Bueno, estamos terminando un nuevo programa de A Punto, muy enriquecedor, muchas cosas para aprender, muchas cosas para charlar, sobre todo con gente que tiene tanto conocimiento y nos puede aportar tanto. No es solamente lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos está pasando. Hoy te dimos algunos consejos, más bien nuestra invitada, de qué hacer con lo que nos está pasando para que podamos salir airosos de esta situación. Por supuesto que hay esperanza, por supuesto que miramos con mucho optimismo nuestro futuro, pero vos sos responsable de muchas de las cosas que pasan en tu entorno. Esperamos haberte ayudado en algo. De nuestra parte, agradecidos por habernos acompañado una vez más en nuestro programa A Punto. Te esperamos el próximo martes a la misma hora, también por las mismas redes sociales, por nuestra fanpage y también en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar. Hasta la próxima.